Ah, estaba pensando en las bandas. Pues no en las bandas, en los violentos siglos de violencia en la tierra, violencia con los niños, no importa. El tipo que por hacerle daño a la mamá mata a un niño. Un niño que hubiera podido ser, quién sabe qué. Pensando en Ucrania, Rusia, todos esos niños, porque mandan misiles y eso no respetan nada. Pero también en los niños de Colombia, los niños que muy chicos, tengo en la mente algo. Un día le dije a un niño en un pueblo de Colombia, es que tú deberías estar estudiando y no pidiendo plata. Y me dijo, ¿yo cómo? Si no tengo cómo. Estos niños que... Pues yo hice un personaje que se llama Pataplín, donde los niños lo querían harto porque era un rebelde sin causa o con causa. Y los niños lo querían mucho, porque era como ellos, pensaba como ellos y maleducado como ellos. Pero hoy siento que, ¿qué le pasa a toda esta gente, oiga? Hablan de grandes leyes, de grandes cosas, del interés por ciento, de la tasa del crédito, de los bancos. Ahora los niños que vienen a este país y no pueden entrar y los separan de sus padres. Sus padres que los traen como si no, pero si no encuentran cómo vivir allá y acá menos. Estoy trágico, muy trágico. Pero no es tragedia, es como, carajo. Es que nadie se conmueve. No es posible. ¿Cómo quieren que no haya delincuentes? Es lo que quieren, por eso construyen cárceles, para que los niños no se eduquen y crezcan y vayan a delincuentes. Estoy pensando en un amiguito mío menor de edad que está en una cárcel aquí y que quiero mucho y lo atrapan las bandas y no lo dejan salir, porque si no lo matan. Y es una fuerza como una mafia que se construye. Yo hoy estaba pensando en bandas, porque oí que todas las bandas van para Paipa. Pero me gustaría que todas las bandas fueran como las que van para Paipa. Son bandas musicales. Y estaba pensando en tanto niño que no alcanza a vivir. Y hablan de tanta gente que los quiere, que da por ellos. Y todos viven a costa del débil, ¿no? Las comidas, todo. Se aprovechan de todo. Y esas bandas se llevan a los chicos adolescentes, los llevan a la droga, pero también los obligan. Y es una fórmula para ellos sostenerse en esa adolescencia cruel. Algunos no tocan. Menos mal a mi nieto no lo tocaron, pero a este muchacho, de la edad de mi nieto, sí. Y me da mucha nostalgia.
Primero porque está uno atado y porque no sabe uno cómo solucionar nada. Y estos violadores de niños, de niñas, malditos, y los que los matan, no entiendo, no me cabe en la cabeza eso. ¿Cómo puede ser? Y estaba pensando en hacer algo es que de humor por confundir las bandas. El festival de Paipas, imagina un festival de bandas, llegan todos los gases con metralletas y todo, ¿y qué tocarán? ¿Cuántos muertos hacen? Entonces, bueno, pero no, menos mal, estas son bandas musicales de pueblo que son muy divertidas. Pero qué malditos, no pueden parar estas vainas. Y todo dentro de una idea que no existe. Economía, dinero, posesión y un peso que vale porque tú decides que vale. O la humanidad decide que el dólar vale, que el peso vale, que tanto vale tanto. Y es mucho más profundo de lo que yo me imagino, pero el dinero solo es un medio para cambiar algo por algo. Y si es el único que se cambia por todo. Porque si no el troque sería muy difícil. Y sin embargo, posee todo. Y miles de millones. La verdad, me duele. Malditos.